que ser positivo, claro que sí. Yo pienso que vamos a mejor. Yo nací hace 62 años y hace 62 años cuando yo nací no sabían qué tenían, por qué no comía, por qué rechazaba todo, por qué estaba malita. Hoy en día ya se sabe qué enfermedad es. Ya cuando tú le dices a un médico que tienes la FMF, no te mira con cara, ¿la qué tiene usted? Ah, que tiene fiebres. Ah, está usted en el trópico. No, mire, ya saben lo que es. La familia tenía un sobrino que era el hijo de mi hermano. Yo tengo 4 hermanos. Es el único hermano que ha tenido un hijo con la misma enfermedad. Y él tiene todos los problemas del mundo, tiene todos los huesos rotos, deshechos. No paran de operarle y está viviendo, él no estudió, no tuvo una vida normal del todo y sufre mucho. Ahora le ataca los riñones, ¿sí? Y ya no tiene mucha cura. Hay muchas enfermedades hoy muy raras, pero también en mi familia ha tocado esta enfermedad que no era conocida. Familiar porque como ha tocado en otra rama de la familia, por eso la llamamos familiar, porque muy raro que toque a algunos, a otros no, y algunos amigos también alrededor que venían de Marruecos, como nosotros. Porque yo tenía dolores abdominales, tenía espasmos brutales y decían que eso era peor que un parto, ¿no? Pero mis recuerdos son sobre todo el sentir que me llegaba la crisis. Ese era un momento para mí terrible, porque era una sensación que mi cuerpo empezaba a enfermarse. Ese era un momento muy complicado para mí. Entonces, a diferencia de lo que hacen los niños normales, que me encuentro mal, voy a descansar, yo intentaba aprovechar al máximo los últimos momentos que me quedaba antes de caer enferma, ¿no? Los vecinos oían los gritos de mi hija y, no sé, creían que era una francesa que bebía, que fumaba mucho, y que me molestara a mi hija, que la dejaba con dolores porque el día siguiente salía a correr y la noche pasaba eso de vez en cuando. Los momentos más llamativos era el antes y el después, porque te dejaba el cuerpo como si te dejaba una impronta del dolor, el recuerdo del dolor, pero ya no te dolía. Pero tenías como si te hubiera pasado el metro encima de ti, ¿no? Un vagón de metro encima tuyo. Pero no esperaba ni un minuto a reponerme, a estar en pie y en decir, la vida sigue. No voy a esperar ni un minuto a tener fuerzas, recuperar fuerzas.
Mi carácter cambiaba muchísimo. Yo siempre he sido una niña muy, muy alegre y en ese momento perdía mi optimismo, perdía, no sé cómo explicar, perdía, ¿sabes? Ese dinamismo. Es como si se ralentizaba mi mundo, ¿no? Como decía, vete parándote porque esto te va a llegar, te va a explotar. Y en ese momento es como si tu coche se queda sin gasolina, pero tú sigues dándole al acelerador, pero el coche no funciona, ¿no? Pues esa es un poco la sensación. Pasó muchos dolores, mucho tiempo sin poder andar, sin poder vivir una vida normal de una niña normal, y la quitaba muchas facultades. Y yo, la verdad, traté justamente que no le faltara nada y no di mucha importancia a la enfermedad como a la educación. Siempre estuve muy cerca de ella. Puede ser, los otros hijos están un poco más celosos porque creen que la quiero más, pero siempre se va al más débil. Así es que traté de ayudarla, de que no faltara al colegio, que no faltara a nada, y trataba de no darle importancia a la enfermedad, pero lo sufría mucho. No es fácil para los padres, es muchísimo más difícil para los padres ser duro, decirle de tirar para adelante, de no pasarle ni uno al hijo enfermo, es muchísimo más difícil. Yo muchas veces, ahora que eres adulta, que lo ves y dices, madre mía, qué esfuerzo es eso para un padre, qué doloroso tiene que ser para un padre exigirle a un hijo, y más exigirle a un hijo enfermo. No enfermo, pero un hijo que acaba de pasar por 40 de fiebre, que acaba de pasar por dolores terribles, que no entiende, el hijo le dice, pero ¿esto qué es? ¿Me voy a morir? Y decirle, no te vas a morir y además vas a estudiar y vas a ser mejor que los demás y vas a poder con todo. No me reprocho nada, que los doctores me felicitan por haber sacado adelante a mi hija. Bueno, la enfermedad me marcó desde el minuto 1, porque tienes que saber que cuando te duele el vientre, te doblas en dos. Entonces yo no sé, en ese momento no lo llamábamos bullying, pero yo estaba excluida de la sociedad del colegio, digámoslo de alguna manera, porque yo era una niña rara, o sea, había días que me venían a buscar porque estaba doblada en dos, entonces los niños me veían, los niños del colegio, mis compañeros, compañeras, ¿no? Pues me veían de una manera muy extraña, porque decía, mírala, qué rara, ¿no? Y luego me volvía normal. Entonces, también eso me hizo ser mucho más solitaria, no tener amigos ni amigas, porque no tenía el ritmo normal de esos niños. Entonces, era muy diferente a lo que puedo ser hoy, porque claro, hoy te ríes, porque dices, bueno, no tiene nada de malo, pero sí es verdad que la enfermedad me excluyó socialmente desde muy pequeña y me hizo ser muy diferente, porque claro, tú piensas que te mueres todas las semanas, pero luego vuelves a la vida, pero todas las semanas piensas que te mueres, pero no te mueres. Entonces, tu manera de pensar ya es muy diferente, tu manera de ver la vida es muy diferente. Ha sido un peregrinaje especialmente de pequeña con mi madre, ¿ok? Hemos ido a ver un montón. Llegó un momento donde tuve un desierto de médicos, porque nadie entendía nada en este país. Y me encontré con la asociación de FMF,
hablé con nuestra maravillosa Cuca y Cuca fue la que me envió al doctor Robles. Y desde entonces empecé a hacer los análisis, empecé a tener un médico de verdad, porque yo no había estado con nadie que conociera la enfermedad. Y me di cuenta que hoy en día ya hay médicos que conocen la enfermedad, que médicos que son especialistas, que al menos saben de lo que hablan. Te hacen unos análisis especiales, te dan una medicación especial, no se quedan en lo básico de lo básico. Y la verdad que para mí fue una salvación. La verdad es que, como su nombre indica, es un ángel y llegué a su consulta un poco con las expectativas muy bajas, he de decir, porque como es una enfermedad muy extraña, dije, bueno, vamos a ver qué me espera, ¿no? Y he de decir que ha sido un acierto total, primero conocer la asociación, segundo conocer el doctor Ángel Robles y por último conocer los servicios de la paz. Sara llega a la consulta, aunque venía ya con el diagnóstico conocido de enfermedad familiar y sabía bien cuál era su evolución y conocía, porque había tenido otros familiares afectos, cómo era el cuadro, pues llega teniendo molestias abdominales, teniendo episodios de dolor, episodios de fiebre, episodios de cansancio, que obviamente necesitaban un abordaje para intentar llevar una mejor vida y una vida normal, o al menos, y intentar prevenir la complicación más grave que tiene esta enfermedad, que es la amiloidosis. Lo primero cuando ves a un paciente, sobre todo ya de una larga trayectoria, es realmente saber dónde estamos. Sabemos que tiene ya, y es un paso muy importante, que tiene el diagnóstico de enfermedad familiar, y es ver qué complicaciones tiene o ha tenido respecto a esta enfermedad, qué situación tiene, cómo funciona el riñón, cómo si tiene anemia, es decir, cosas básicas que podemos hacer cualquier médico. Y después realmente ver las potenciales necesidades de tratamiento, no solamente para optimizar el control de la enfermedad, sino, como he dicho antes, también para prevenir complicaciones. Y aquí es cuando muchas veces estos pacientes pues sí que necesitan una asistencia, una unidad específica que tenga conocimiento sobre estas enfermedades. Sara venía con los primeros escalones terapéuticos que conocemos para esta enfermedad, pero a pesar de ello no tenía bien controlada la enfermedad. Como hemos dicho, precisó una cirugía abdominal por complicaciones de la propia enfermedad. Empezamos a ver también que a pesar de todo seguía teniendo parámetros inflamatorios elevados, la PCR, la sustancia amiloide que medimos en los análisis, y tenía brotes casi mensuales de su enfermedad. Es decir, estábamos en un contexto que hoy en día es inasumible. No tenemos bien controlada la enfermedad, no solamente por el hecho de la enfermedad, porque muchos pacientes incluso la minimizan, y esto es un problema gordo, se acostumbran a tener esos 2 o 3 días de fiebre, dolores, que tratan con analgésicos y vuelven otra vez a su vida normal. El problema es no solamente el infortunio de tener los brotes y las molestias que generan en tu vida diaria, que eso podría ser asumible, depende de cada persona, sino los potenciales riesgos de tener esa inflamación no controlada. Que eso, en este caso hablamos sobre todo de esta complicación tan grave que pueden tener los pacientes con enfermedades autoinflamatorias, particularmente la enfermedad mediterránea familiar, que es la amiloidosis, que es el depósito de una serie de proteínas extrañas en diferentes órganos y por tanto poder empezar a disfuncionar los órganos. Si se acumula en el corazón puede ser que el corazón fracase, si se acumula en los nervios pues hace que no tengamos sensibilidad, o si se acumula en el riñón, que es muy frecuente, pues hace que el riñón acabe fracasando y no funcione. Yo tenía una inflamación interna constante. Todos los análisis que él me había hecho demostraba que yo tenía una inflamación constante. Al mes y medio de ponerme estas inyecciones, mi inflamación estaba a 0, con lo cual había habido un cambio sustancial enorme, ¿no? Ahora Sara se encuentra bien, hemos conseguido controlar los brotes. Es muy raro la presencia de tener, a veces sí que tiene algún día febrícula, algún día puede tener un dolor abdominal puntual, pero son brotes muy recortados,
que le permiten hacer una vida realmente normal, hacer viajes fuera del país, hacer una vida diaria normal y realmente pues es el objetivo al fin y al cabo del asistente sanitario, ¿no? Que el paciente pueda reincorporarse a su familia, a su vida normal sin los mínimos efectos secundarios. Y es un cambio en mi cuerpo que uno siente, ¿no? Uno siente que está más activo, menos cansado, con más capacidad física, cosa que antes, por más ganas que uno podía tener, pues el cuerpo no te daba. O sea, tú podías tener muchas ganas de seguir trabajando, pero te agotabas. Sabemos hoy en día que la fibromialgia familiar es una enfermedad dependiente de interleucina 1, se produce porque hay un exceso de producción de esta citoquina, de esta señal inflamatoria, y el bloqueo de la misma hace que realmente se controle perfectamente el desarrollo de los brotes inflamatorios. Y no solamente trata, sino que previene también el desarrollo de la amiloidosis. El seguimiento se puede espaciar, se puede hacer a veces incluso hoy en día, gracias a la pandemia hemos incluido las llamadas telefónicas, ¿no? Pues el paciente está bien, no entiende por qué tiene que venir al hospital y bueno, pues a veces solamente con una llamada viendo que está todo bien, pero sí que recomendamos que cada 3, 4, 5, 6 meses el paciente tenga una analítica básica para ver que el riñón funciona bien, que no hay problemas en el hígado, que no hay anemia. Y vernos, ¿no? Vernos, yo creo que ver al paciente, tocarlo, ver que el bazo está bien, que no hay, el hígado no está aumentado, escultarle, ver que está todo bien, pues yo creo que es un par de veces al año se puede ver. El tratamiento de primera línea a muchos pacientes a veces es suficiente, controla muchas veces los brotes, previene gran parte de la amiloidosis, pero sí verá que hay un grupo de pacientes con el cual no es suficiente. Y estos son los pacientes a veces que toman mucha medicación oral, llega un momento que incluso pueden tener efectos secundarios por la misma y no controlamos la enfermedad, con lo cual tampoco estamos consiguiendo esas dos cosas que queremos conseguir en estos pacientes: tener una calidad de vida aceptable y buena sin brotes y evitar la aparición de complicaciones como la amiloidosis. Hay dos tipos de perfiles para introducir la medicación. Desde luego, lo que está clarísimo es aquel que no se controla con la medicación estándar. Estos pacientes tienen que ir directamente a usar estos fármacos y no debe haber discusión por ninguna parte, ni por el paciente, ni por el médico, ni por la asistencia sanitaria, el financiador del producto. Y después sí verá que hay otros pacientes que estamos viendo, que pacientes con algunas mutaciones de alto riesgo, pacientes que a veces, a pesar de no tener brotes claros, ves PCRs o parámetros inflamatorios analíticos, empieza a haber muchos autores que pueden indicarnos que estos pacientes puede ser un perfil también para iniciar precozmente el rescate o el uso de niveles de la interleuquina 1, porque son pacientes que potencialmente pueden desarrollar esas complicaciones amiloidóticas que hemos dicho. Son pacientes que son muy complejos y la verdad que son pacientes que han ido luchando mucho, ¿no? Muchas veces siempre pensamos en otro perfil de pacientes que son obviamente graves, ¿no? Como los pacientes que han tenido pues, enfermedades muy graves como las oncológicas, como el VIH, ¿no? Pero estos pacientes son pacientes que han tardado muchas veces en diagnosticarse, que tienen enfermedades desde muy pequeñitos, que muchos no saben lo que es tener una infancia fuera del hospital o con mucha recurrencia ir al hospital. Yo creo que esto es una cosa que marca mucho al paciente. Es un paciente también que sabe disfrutar mucho cuando está bien, que eso es una cosa que se aprende, ¿no? En las enfermedades crónicas. Y en este sentido son pacientes que son muy luchadores, que cuando están bien te lo saben agradecer mucho porque entienden lo difícil que es la enfermedad y lo que ha costado llegar a estudiar, a conocer más sobre la enfermedad. Doctor House, así le llamamos, porque es verdad, de verdad tiene un don, no solo que seguramente lo hace por vocación, sino tiene un don a la hora de saber lo que te pasa y en su manera de recetar lo que te receta, tú lo ves, cuando él se pone a pensar lo que te va a dar o no te va a dar, es un momento como personal suyo. No te habla, se encierra y dice, a ver, voy a pensar, voy a ver qué doy. No. Y en ese momento, de verdad, él está buscando lo mejor para ti y acierta. Ella supo
seguir mis consejos porque llegó a ser abogado y eso se puede apreciar mucho porque era mucha dificultad para ella seguir las clases. Y pese a todo, creo que uno siempre es joven para hacer cosas, conocer nuevas aventuras y de seguir trabajando en el audiovisual que me entusiasma y de rodar nuevas películas y nuevas aventuras en el Extremo Oriente. Habrá que ver si vamos a tener algún día de acceso a la cura definitiva, pero yo siempre cuento que estos genes, el gen que produce la fibra mediterránea familiar se conoce en el año 97-98, al final de los años 90, y entonces solamente conocíamos el gen, no conocíamos nada más, y sin embargo, pues 20 y pico años después, que puede parecer mucho para los pacientes, pero en medicina no es tanto, pues hemos desarrollado una constelación de enfermedades que van en torno a este tipo de procesos, las enfermedades autoinflamatorias, y ya empezamos a tener muchos fármacos para el abordaje de las mismas. Hemos conseguido clasificarlas, hemos empezado a que nuestros compañeros que a lo mejor no tienen una dedicación directa a estas enfermedades empiecen a conocerlas también y tenerlas en su diagnóstico diferencial. Hay que confiar y que, como decía mi madre, quizás desaparezca un día, no se sabe por qué, pero hay que confiar. Yo confío muchísimo. Confío en personas que te has encontrado en el camino, como Cuca, como Ángel, como vosotros que hacéis este reportaje para divulgarlo y para decir, hay posibilidades, ¿no? Y yo creo que el mundo avanza para mejor, con lo cual hay que ser positivo, claro que sí.